hermano, Dios le bendiga. Amén. Me es verdad un gozo, hermano, estar con ustedes, ¿verdad? En esta hermosa mañana para compartir, ¿verdad? Pues, la comunión del Señor, ¿verdad? En su Espíritu Santo. Ya verá que podemos sentir el gozo, hermano. Amén. Verá esa bendición, ¿verdad? Que llena, embarga nuestros corazones. Es un privilegio, hermano, muy especial, ¿verdad? Pues a veces me parece que es un sueño poder estar, hermano, ¿verdad? Con ustedes. Pues nunca, ¿verdad? Pensé, hermano, salir de mi país hasta, ¿verdad? En otro lado. Pues hermano, ¿verdad? En primer lugar, doy gracias a Dios, ¿verdad? Por su salvación, por tener misericordia de mí, como dijo, ¿verdad? Amén. Pablo en cierta ocasión en su palabra, ¿verdad? Me tuvo por digno de tomarme para ser parte, hermano, del ministerio en la obra del Señor. Amén. También a ustedes, ¿verdad? Gracias, Gloria hermano, a Dios. ustedes por su amor, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Por su, hermano, deseo de enseñarme. Estoy aprendiendo de ustedes mucho. Pues hermano, ¿verdad? Aprendemos, yo creo, ¿verdad? Que sí, hermano, nunca decía alguien, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo los unos de los otros. Amén. Solo quiero decirle, hermano, antes de todo, ¿verdad? Que reciban muchas saludes de las iglesias allá en Nicaragua. Amén. De Salamají, ¿verdad? Le mandan muchos saludos. Hermanos de Achuapa, también muchas saludes, hermanos. Amén. Los hermanos de Santa Rosa. También, ¿verdad? Le mandan saludos. Amén. Reciban saludos. Y una familia, hermano, que tenemos en el Sazano, ¿verdad? Algunos hermanos ya lo conocen, son unos hermanos ancianitos que toca caminar de su lugar a donde estamos nosotros 2 horas y media a pie. A veces en lo seco, a veces en el lodo, pero ellos están con nosotros. Pues hermanos, reciban saludos de ellos también. Amén. Gloria a Dios, Y así, ¿verdad? aleluya. Tenemos el propósito, hermano, ¿verdad? También tenemos una familia, ¿verdad? En Ocotal, pues hermano, un hermano que se mudó, ¿verdad? Para Ocotal y ahora queremos trabajar, hermano, ¿verdad? En la obra, ¿verdad? En ese lugar, ya con el hermano, ¿verdad? Ya apoyando, hermanos, para la obra de Dios. En esta mañana, hermanos, pues, ¿verdad? Es un privilegio poder compartir con ustedes este momento, hermanos, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad? Que estoy con temor y temblor. Bueno, ¿verdad? Como humanos, ¿verdad? Siempre sentimos y decimos, iremos a decir bien, iremos a hablar mal, pero hermano, ¿verdad? Dios es el que tiene, ¿verdad? El control de todo y él Aleluya, amén. ¿verdad? A ver, hermano Ray, ¿verdad? Hermana Elena, Dios bendiga, mi hermano, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Hay una bendición al sentirnos, hermano, ¿verdad? Unos juntos y vernos, ¿verdad? Hermano en el Señor, pues por hermanos asuntos, ¿verdad? Personales y por algunos atrasos, pues no pude estar, ¿verdad? En el retiro pastoral de Guatemala, pues y al darme cuenta que estuvo el hermano, pues digo, Señor, pues, no voy a procurar estar todos los tiempos ahí. Así, hermano, que en esta hermosa mañana quiero que abran sus Biblias, hermano, conmigo. Mi nombre, hermano, ¿verdad? Hermano, ya lo dijo, ¿verdad? Julio César Villarreina. Allá pues aquí solamente usamos un nombre y un apellido. Julio Villarreina. Allá, ¿verdad? Pues usamos 2, Julio César Villarreina Serrano. Estamos doble marcados, hermano. Vamos, hermano, ¿verdad? A Efesios capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo, hermano, 14. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Bueno, yo mucho más que ustedes. Gracias, Señor. Mi esposo también tenemos a hermano Luis, ¿verdad? Miranda con el hermano Luis, ¿verdad? Aguilera, hermano, así, ¿verdad? Que bendiga, hermano, ¿verdad? También es de Nicaragua. Leemos su palabra, lo hacemos como está escrito, hermanos, en esta mañana. Su palabra dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Leámoslo todo, hermanos, juntos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios bendiga y añada bendición a su palabra en nuestros corazones. En esta mañana, hermano, estaremos meditando sobre un tema: despierta. Hermano, ¿verdad? Vamos a meditar sobre este versículo que estamos, hermano, ¿verdad? Leyendo en esta mañana. Como todos, hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados con, hermano, ¿verdad? La historia de la iglesia y también, hermano, con la palabra de Dios, porque una de las cosas, hermano, ¿verdad? Que tenemos que tener nosotros es sentir hambre por la palabra, y al leer la palabra del Señor nos damos cuenta, hermano, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? Que aprendemos. Aquí, hermanos, en esta hermosa mañana estamos, ¿verdad? En la carta de los Efesios,
Esta, hermanos, ¿verdad? Es una de las cartas más profundas y más, hermanos, ¿verdad? Enriquecida, hermanos, en lo que es la revelación del Evangelio, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Aquí, hermanos, ¿verdad? Efesios es, hermanos, ¿verdad? Una de las iglesias que está, hermanos, ¿verdad? En Efeso, ¿verdad? Es el lugar en el cual estaba. Y esta iglesia, hermanos, ¿verdad? Fue fundada por el apóstol Pablo. Y esta iglesia, hermanos, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad? Con una, hermano, espiritualidad llena, hermanos, de toda la bendición del amor, hermanos, ¿verdad? Que nacía en ella para el Señor. Pero más tarde vemos, hermano, el problema de la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 2. Ya cuando, hermanos, ¿verdad? Ya Pablo había partido con el Señor. Y, hermanos, ¿verdad? Está Juan en la isla de Pasmo. Dios reviene a Juan y comienza a revelarle, hermano, y a decirle, escribe a la iglesia en Efeso. Y comienza, hermano, ¿verdad? A detallar cada una de sus virtudes, sus, hermanos, ¿verdad? En manera de trabajar para él. Pero había un problema en la iglesia de Efeso, que habían dejado el primer amor. Y estos, hermanos, ¿verdad? Ellos trabajaban arduamente, hacían las cosas, pero había un problema, hermanos, ¿verdad? En esta ocasión. Y por lo cual Dios le habla, hermano, a la iglesia. Y en esta mañana está, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo todavía está, ¿verdad? En ese momento. Y él dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hermanos, aquí hay algo que en primer lugar el versículo nos da y dice, despiértate tú que duermes. Hermanos, cuando alguien está dormido, puede estar en actividad. El que está, hermano, dormido, ¿verdad? Está, hermano, inactivo. Amén. Y también el que está dormido no se está dando cuenta nada de lo que está pasando alrededor. Amén. Entonces, este, hermano, ¿verdad? En el caso, y ahora viene la palabra, dice, despiértate tú que duermes. Usted, hermano, sabe, y todos somos, hermanos, que estamos, ¿verdad? Entendidos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos días, hermanos. La iglesia del Señor está pasando la etapa más crucial, hermanos, ¿verdad? De las edades. Hoy, hermano, hay un peligro, hermano, latente en cuanto, hermano, ¿verdad? A nosotros como cristianos. El enemigo, hermanos, él no está durmiendo. Pero él quiere adormecernos a nosotros. Y entonces, dormido, él perfectamente llega y roba lo que nos ha dado, hermano, el Señor. Y de repente quedamos pensando que lo tenemos, pero no hemos dado cuenta que no lo tenemos. Amén. En cierta ocasión pasaba por un hogar de un hermano, ella y su esposo, y el cuarto está, hermano, ¿verdad? En este lado, la parte del porche está a este lado, es una casa, ¿verdad? De alto, y ella, hermanos, ¿verdad? Duermen en su cuarto y, hermano, las cosas, televisor, cosas, ¿verdad? De asuntos de oficina y cosas así, están, hermanos, ¿verdad? En el porche afuera porque hay seguridad, no hay ningún problema, está cercado al contorno. Y en cierto día pasó algo. Ella, hermanos, ¿verdad? La persona para poder entrar ahí, alguien que quiera, ¿verdad? Robarse las cosas, tenía que pasar el portón principal, luego abrir otra puerta que está dando al alto a donde suben ellos. Y luego, ¿verdad? Llegar y comenzar a sonar y hacer sonidos para poder, ¿verdad? Llevarse las cosas. Pues una noche en diciembre, que es el tiempo en Nicaragua, hermanos, ¿verdad? Que siempre hay estas situaciones por la situación de Navidad. Entonces ellos buscan cómo, ¿verdad? Adquirir de demás para obtener, ¿verdad? Tener algo que hacer, ¿verdad? En ese día. Ahora entonces, bueno, ellos estaban, ¿verdad? Durmiendo en su cuarto, se durmieron, acostaron, durmieron. Y, oiga bien eso, hermano, como eso de las 12 de la noche o 1 de la madrugada, ellos no tienen la hora exacta. Ellos, hermanos, no se dan cuenta de nada, durmieron y sabe que llegó alguien a su casa y, hermano, saqueó, se llevó su televisor, un televisor grande, se llevaron, hermanos, oiga bien, otros utensilios que estaban en la casa. Y cuando se levantaron, no se percataron, se fueron hacia abajo. Luego, cuando necesitaron de algunas cosas, vinieron hacia arriba
Y cuando vinieron, estaba vacío todo. ¿Y qué fue, hermano, la situación? ¿Por qué motivo? Ellos, hermano, no se dan cuenta, ellos piensan que tenían las cosas, pero cuando van y ven, no hay nada. ¿Sabe, hermano, que el enemigo, hermano, obra con una astucia tremenda, sutilmente? Hermano, con mucho cuidado. La iglesia, hermano, del Señor debe de estar, hermano, despierta. Amén. Y sabe que cuando usted está despierto, cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier voz, cualquier cosa extraña, usted puede inmediatamente discernirlo. Usted inmediatamente puede darse cuenta. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos enseña acá, ¿verdad? De que hay, hermano, un tiempo en el cual puede, hermano, ser grave para nosotros. Y es, hermano, la inactividad espiritual. El sueño, hermano, ¿verdad? Oiga bien, implica estar inactivo, no, hermano, no sentir nada. Está totalmente, ¿verdad, hermanos? En un estado inconsciente. Amén. Ahora, ¿cuál es el llamado, hermano, de Dios a la iglesia? Despierto. Estar despierto, o en otras palabras, hermano, ¿verdad? Estar, hermanos, somos llamados a estar activos. Amén, gloria a Dios. La iglesia, hermano, del Señor debe de estar, hermano, activa, hermanos, ¿verdad? Ocupado en las cosas, hermano, espirituales. Sabía que hay veces, hermano, oiga bien, en nosotros hay hermanos que tienen, hermanos, talentos grandes, hermano, oiga bien, potencial dentro de sí, pero no se desarrolla. De repente está aquello dormido. Cuando Dios está necesitando, hermano, de nosotros. Amén. Porque nosotros somos, hermano, el instrumento en el cual Dios ha llamado. Pareciera algo, hermano, pero sabe que Dios, hermano, no es nadie que está, hermano, llamado para traer una transformación en el mundo. ¿Sabe cuál es el instrumento que Dios ha usado para, hermano, oiga bien, magnificar el poder y para, hermano, ensanchar el evangelio, hermano, de salvación? Es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, una vez, ¿por qué motivo entonces, hermano, es que quiere, hermano, el enemigo dormirnos? Porque muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Porque el enemigo no quiere que nosotros nos despertemos y podamos continuar, hermanos, ¿verdad? Y caminar, hermanos, ¿verdad? Despiertos, avanzando, hermanos, llevando el mensaje de salvación. Amén. Aquí, hermanos, ¿verdad? Hay algo muy importante. ¿Sabía usted? Hermanos, cuando la iglesia primitiva, hermanos, ¿verdad? Comenzaba en sus principios de avivamientos, hermanos, espirituales. El Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo trajo, hermano, a la iglesia dos cosas muy importantes. Y lo que trajo, hermano, fue, hermanos, ¿verdad? Una meta y un propósito. Y esto, hermanos, fue lo que, hermanos, ¿verdad? Hizo, hermanos, ¿verdad? Que la iglesia pudiese, hermanos, crecer y avanzar, hermanos, ¿verdad? Poderosamente. Y el Espíritu Santo trajo un mismo sentir. Amén. Y eso lo necesitamos. Amén. Hermano, ese mismo sentir, ese sentir, hermano, que solamente lo produce, hermano, el Espíritu de Dios en su presencia. Y una vez, hermano, el sentir, entonces Dios traerá a nosotros una meta por el cual vamos a cumplir y un propósito por el cual vamos, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, ¿verdad? Encontramos entonces, la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Entonces, hermano, aquí encontramos, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál es la causa del sueño? ¿Cuál sería la causa del sueño? ¿Cuál sería, hermano, la causa del sueño? La causa del sueño, hermano, hablándolo en lo físico, es el mucho trabajo. Cansancio, ¿verdad? Una enfermedad, sí, gracias, hermano. Es una enfermedad también, una enfermedad. O una malaria, una... algo de... ¿cómo le llaman? Una enfermedad aviar que anda por ahí. Hay una enfermedad, ¿verdad? Sí, es un virus. Hermano, ¿verdad? Eso puede, hermano, ocasionar, ¿verdad? Problemas, hermano, causa del sueño. Yo quiero, hermano, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás, hermano, era un hombre tremendo en su carácter. Era un hombre, hermano, decidido, valoroso. Pero había un problema en Jonás. ¿Qué fue lo que le causó sueño a Jonás? La desobediencia. La desobediencia, hermano, trajo a Jonás, ¿verdad? Un sueño tan profundo que él no comenzó para arriba, sino comenzó para abajo. Entró, hermano, en una decepción, luego desesperación y luego, hermano, ¿verdad? Posiblemente hasta depresión.
Amén. Entonces, hermano, aquí es un ejemplo, ¿verdad? Jonás, hermano, nos está, hermano, va mostrando una parte, hermanos, ¿verdad? En el cual, ¿por qué, hermano, podría venir un adormecimiento? Jonás, hermano, era un hombre valeroso. Un hombre, hermano, lleno, hermano, ¿verdad? De patriotismo. Y él, hermano, ¿verdad? No entendió y él desobedeció lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, hermano, por causa de esto, él se siente, hermano, ¿verdad? Depresivo totalmente. Y entonces, hermano, ¿verdad? Él lo que deseaba era morirse. Hermano, ¿verdad? Oiga bien, desaparecerse de la presencia. Y mire qué tremendo, hermano, cuando hay adormecimiento o cuando hay sueño, pensamos que Dios no nos mira. Pensamos, ¿verdad?, que el Señor no se está dando cuenta ni se está percibiendo de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, verdad? En algunas ocasiones nos escondemos del hermano. ¿Verdad? Hay veces, hermano, que nosotros, ¿verdad?, pensamos que al verlo a los hermanos, ¿verdad?, no hay ningún problema. Diga bien, el asunto, hermano, ¿verdad?, ¿qué pasa? ¿Dios nos está viendo o no? Amén. Dios nos está viendo, hermanos, ¿verdad? Diga bien, porque, hermano, del ojo que tenemos que cuidar nosotros es del ojo, ¿verdad?, de Dios. Amén. La Biblia dice que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Hermanos, aquí, ¿verdad? Jonás estaba pensando que Dios no estaba viendo. Él estaba escondiendo. Digo, me voy a esconder del Señor, ¿no? Aquí no me mira. Yo no quiero hacer nada de lo que Él me está diciendo. Porque no quiere cumplir mi voluntad. Porque sabe, hermano, que Jonás quería hacer su propia voluntad. Y sabe, hermano, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando Dios no, hermano, ¿verdad?, nos, hermano, aplauden algunas cosas que estamos pensando hacer, hermanos, ¿verdad?, no estamos buscando su voluntad y de repente Dios no cumple nuestra voluntad. Entonces, hermano, ya nos muestra su voluntad. Entonces, cuando nos encontramos, hermano, ¿verdad?, en contradicción, porque la voluntad propia de nosotros, hermano, ella siempre, hermano, quiere, ¿verdad?, estar en contra de la voluntad de Dios. Amén. La parte, hermano, ¿verdad?, de victoria y de bendición, hermano, es cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos ejemplo, Jesucristo cuando estaba orando en el monte Getsemaní. ¿Qué estaba, hermano, haciendo Jesús? Estaba orando. Y cuando él estaba orando, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba diciendo, Señor, mira, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo siento temor, siento miedo, siento el dolor que me va a causar. Pero yo no quiero hacer mi voluntad. Señor le dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Sujétala, Señor, bajo tu voluntad para que sea tu nombre exaltado. Gloria a Dios. Hermanos, aquí, ¿verdad?, encontramos entonces cuando la voluntad de nosotros la presentamos y la ponemos bajo la voluntad de Dios, hermano, es una bendición. Amén. Y esto debe de ser, hermano, algo voluntarioso y en agradecimiento. Amén. No porque el pastor se lo pida, no porque nadie, hermano, sino porque usted lo siente, hermanos, ¿verdad? Porque es la Gloria a bendición de Dios. su vida. Amén. ¿Para qué, hermanos, verdad? Para que usted pueda gozar de las bendiciones del Señor. Aleluya. Cuando, hermano, se deja por un lado la necesidad espiritual, entonces comenzamos, hermano, ¿verdad?, a caer en una, hermano, decadencia espiritual. El consejo en esta mañana es levántate y acciona. Amén. Hermano, hay que levantarse y accionar. ¿En qué área de su vida tal vez, hermano, oiga bien, está dormida? ¿Qué área de su vida está, hermano, verdad, necesitando que se despierte? Dios, hermano, quiere que en todos los aspectos, hermano, de nuestra vida estemos, hermano, verdad, accionando, hermano, verdad, para Él mostrar su poder. En los jóvenes, en los adultos, ancianos, en todos los, hermanos, edades, necesitamos estar, hermano, despiertos. Amén. Hay una de las cosas, hermano, ¿verdad?, que, oiga bien, principalmente cuando está dormido, hermanos, ¿verdad?, hay veces que hacemos la oración del resorte. ¿Usted sabe cuál es la oración del resorte? Hermano, ¿verdad?, es muy importante. Jesús, hermano, ¿verdad?, enseñó sobre la oración. ¿Verdad? Dios, hermano, ¿verdad?, el Señor nos enseñó y dijo, Él le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Lo mínimo, pues, hermano, ¿verdad? Una hora. Jesús, hermano, está en la necesidad. Hermano, hoy estamos en agonía. Aquí, hermanos, hermano, en el mundo como estamos y los tiempos que vienen, la iglesia, hermano, oiga, viene ese momento de sentir, hermano, la agonía. Porque, hermano, la necesidad, hermanos, ¿verdad?, de proclamar la palabra del Señor, hermano, de llevar el mensaje de salvación, de santidad, hermano, no es, hermano, oiga bien, muy aceptable y necesitamos
Señor. Amén. Hermanos, no estamos luchando contra sangre ni carne, estamos luchando contra huestes de maldad, principados, hermanos, ¿verdad? Fuerzas de mal que se mueven, hermanos, y que no son, hermanos, ¿verdad? Oiga bien, una mitología, son algo real. Amén. Hermano, el poder del enemigo se deja sentir, hermanos, ¿verdad? En el mundo actual en el cual estamos nosotros. Así es, amén. Nuestras autoridades están siendo tomadas por ellos. Hermanos, ¿verdad? Oiga bien, en todos los aspectos, hermanos, están llevándose, hermanos, ¿verdad? Oiga bien, la administración para, hermanos, ¿verdad? Volcar el mundo en contra del principio, hermano, del Evangelio. Necesitamos, hermanos, del Señor. Amén. No, hermanos, permitamos estar, hermanos, dormidos. No solamente los pastores, sino todos los hermanos, la iglesia en general, todos los miembros, todos los hermanos, aquellos que han, hermanos, reconocido el amor de Cristo Jesús. Amén. Porque el Señor dijo, ¿verdad? Que, hermanos, ¿sabe que el Señor dijo dos cosas en una sola? Venid. Esa palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los descansaré. Esa palabra, venid, hermano, usted la divide, la separa, dice, ven, 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 y ahora apartamos la I de ir. Vengan, pero ahora vayan. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Es parte, hermano, todos estamos llamados. Venir al Señor, llenarnos de su bondad, de su presencia, hermano, y luego ir con ese mensaje. Amén. Hermanos, ahora. Aquí, hermanos, en esta hora, entonces la oración, hermano, es parte, hermano, ¿verdad? Esencial. Jesús, hermano, recomendó la oración como parte de la vida cristiana. Debemos de cultivar, hermanos, ¿verdad? Ese tiempo, hermanos, tanto en, ¿verdad? En comunidad como en privado, ¿verdad? Porque hermano, la manera en la cual usted va, hermano, y saber cultivar, hermano, en medio de la oración, la alabanza. Amén. ¿Sabía usted que la alabanza, hermano, verdad, es poderosísima? Aleluya. Yo he experimentado, hermanos, en algunas ocasiones, hermanos, verdad que cuando, oiga bien, hay momentos que vienen, hermanos, oiga bien, situaciones difíciles, y yo comienzo, hermano, a entonar alabanzas, hermanos, verdad, al Señor. Hermanos, oiga bien, no solamente es un, hermano, mero, hermano, verdad, movimiento vocal, sino, hermano, algo que salga del corazón. Eso, hermano, estirpa cualquier problema y situaciones que a veces quieren, hermano, verdad, seducirnos. Dios, hermano, ¿verdad? Es poderoso, hermano, ¿verdad? Y ahora nos ha dado los medios para que usted mantenga cautivo de espíritu, se mantenga, hermano, ¿verdad? En Aleluya, todo, amén. hermano, ¿verdad? Oiga bien, en la condición necesaria. Aquí, hermano, ¿verdad? En esta palabra encontramos en Hechos capítulo 2:42 acerca de la oración. Vamos a leer su palabra en esta mañana. Hechos capítulo, hermano, 2:42. Tengo unos versículos varios en esta mañana. ¿Algún hermano se sabe 1 Tesalonicenses 5:17 de memoria? ¿Puede decírmelo, hermano? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Tesalonicenses 5:17. No, perdón. Orar sin cesar. Gracias, hermano. Orar sin cesar. Hechos capítulo 2:42. Me decía un hermano en cierta ocasión, ¿y eso de orar sin cesar, hermano? No voy a trabajar. No voy a hacer nada. Porque sin cesar es que no tengo que parar. Sí, hermano, es algo, ¿verdad? Es una comunión continua. Amén. Usted va en su carro, va adorando. Usted va en su bicicleta, va adorando. Usted va caminando, va adorando. El Señor va orando. Amén. Usted está echando sus tortillas. Aquí no echan tortillas, pero hermano. A usted, hermano, ¿verdad? Oiga, está, hermano, sentado. Usted está meditando. Usted está orando. Sí, hermano, una comunión continua, hermanos, ¿verdad? Es una, hermano, ¿verdad? Gloria sea, Señor, una disciplina maravillosa, hermano, el poder, hermanos, estar en comunicación. ¿Qué dice Hechos capítulo 2:42? Vamos a leerlo, ¿verdad? En esta mañana. Dice su palabra así, como está escrito en esta mañana. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Esto, hermano, hacía que la iglesia tuviera vitalidad espiritual. Amén. Aleluya. Y esto, hermano, permite que usted y yo tengamos vitalidad espiritual. ¿Quieres tener, hermano, vitalidad? Estos son principios, 4 principios fundamentales, hermanos, ¿verdad? En nosotros. Perseveración en la doctrina, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, hermano, ¿verdad? La oración es, hermano, ¿verdad? Recomendada, hermanos, por la palabra del Señor. La oración, ¿cuánto de ustedes les causa aburrimiento la oración? La oración, hermano, es el momento en el cual uno tiene el momento amplio para poder hablar con el Señor. Amén. Aleluya. Con aquel ser que usted le ama mucho. Cuando usted tenía a su novia, sentía aburrimiento hablar con él. Pasaban las horas y no se quería ir. Aunque dijera las mismas palabras. Y si le mandaba alguna carta a ella, a usted, la leía, la ponía bajo la almohada y la volvía a sacar, la volvía a leer, la ponía. Hermano, y Dios tiene algo maravilloso para nosotros. ¡Aleluya! Él expresa su amor en esta palabra maravillosa. Amén. Él nos dice lo que tanto nos ama. Amén. Es lo que tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Aleluya. Entonces, otra de las cosas, hermano, ¿verdad? Muy importante, es, hermano, la lectura de su palabra. Ella, hermano, enseña las verdades que necesitamos saber para Amén. nuestra conducción en nuestra vida práctica en este mundo. Para diferenciarnos del mundo. Porque hoy, hermano, la iglesia, lastimadamente, aquel pueblo que dice ser cristiano, hermano, hoy no hay diferencia entre lo que es, hermano, el que no ha conocido al Señor, con el que ha conocido al Señor. Estamos en las mismas prácticas. Amén. Pero, hermanos, ¿verdad? Dios quiere mostrarnos y enseñarnos los principios, hermanos, básicos de la vida, hermanos, nueva en Cristo Jesús. Y esto es a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Timoteo, en el capítulo 3:16, hablando de este, hermano, principio de la lectura de su palabra, estamos en oración, pero vamos en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? En Timoteo, capítulo 3, hermanos. Según Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, gloria a Dios, dice su palabra así, 3:16 de la segunda carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, hermanos, es la que tiene toda la esencia y eficacia para formarnos y forjar vidas, hermanos, de bendición para el mundo en el cual lo necesita. Amén. Ella nos enseña, dice su palabra. Ella nos, hermanos, ¿verdad? Corrige, ella nos redarguye. Es maravillosamente, hermano, su palabra. Cuando usted vaya leyendo la palabra del Señor, me dijo una vez un hermano, ay, hermano, estaba leyendo la Biblia, viera qué maravilloso, pero apareció algo que yo lo pasé mejor al otro lado. Traté de ignorarlo, pero no se puede, hermano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Arrancar la hoja. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que el que le quite, se le quitará. Sí, entonces no podemos, hermano, ¿verdad? O querer, hermano, poner otro libro, hermano, ¿verdad? Oye bien, suplantando, tampoco no se puede porque dice que el que le ponga. No podemos. Tenemos que aceptar, hermano, si la Biblia vamos leyendo y de repente la palabra del Señor dice y los mentirosos tienen parte en el reino de los cielos. Y de repente eso está en alguna área de nuestra vida, este problema. Entonces, hermano, y que lo que hay que hacer es, ¿verdad? Dejar que ella nos redarguya, ella que nos corrija, ella que nos enseñe. Amén. Y no evadirla. Porque, hermano, sería una causa tremenda, hermano, desastrosa para nosotros tratar de evadir la palabra del Señor. Amén.
Entonces queremos bendiciones, hermano, y queremos vivir una vida victoriosa. Necesitamos estar conociendo, hermano, ¿verdad?, lo que ella nos está enseñando. Amén. En tercer lugar, hermano, tenemos, hermano, ¿verdad?, una de las cosas muy importantes también, congregarnos regularmente. Son cosas, hermano, ¿verdad?, que esto, hermano, ¿verdad?, edifica nuestra vida, cultivando, hermano, el momento y la adoración, la alabanza, porque esto va, ¿verdad?, de la mano. Va junto, hermano, lo que es el reunirnos, la adoración y la alabanza. Aquí como componemos el culto, ¿verdad? Y adoración con alabanzas, hermano. Y ahora en comunión, como estamos en esta mañana. Hermanos, entonces, ¿verdad? Esto, hermano, ¿verdad?, bendecirá y producirá en nosotros. Quiero que miremos un versículo de Romanos 13:11, perdón. Dice su palabra, esto, hermano, nos ayuda a nuestra vida espiritual. En Romanos 13:11, 13:11, dice su palabra de esta manera: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo me pongo, hermanos, a platicar a veces con hermanos, ¿verdad? Y hermano, yo digo, Señor, el evangelio que yo conocí en aquellos entonces es el mismo evangelio, porque Él no ha cambiado. Amén. ¿Creen, hermano? Amén. Pero la gente que conocí en aquellos entonces han cambiado. Y yo no quiero cambiar. Gloria a el Dios. evangelio que se me Amén. enseñó un día en la palabra de Dios. Amén. Ese, hermano, ¿verdad?, es el evangelio que purifica. Aleluya. Hermanos, en aquel entonces yo podía ver el temor en la juventud. En el tiempo, hermano, en Nicaragua, en la guerra de los 80. Yo pude, hermano, ¿verdad?, oiga bien, en ese tiempo pude yo, hermano, conocer a Cristo. Y podía ver, hermano, el temor en el cual, hermano, había en adultos, ancianos y jóvenes, en niños, hermano, aquel temor de Dios caminando cuidadosamente. La aspiración y la necesidad que había en ese entonces, hermano, por la presión, por los peligros y cosas que había, hermanos, ¿verdad?, era, hermanos, ¿verdad?, aquel temor, la búsqueda de la presencia del Señor. Pero luego que la guerra pasó, todo se volvió a la calma. Se terminó, se comenzó a perder el temor de Dios. Amén. Se comenzó a perder. Un día me encontré con una hermana y me dice, hermano Julio, ¿qué dice usted acerca de la vestidura? Le digo, hermana, yo no digo nada, lo que dice la Biblia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si quiere que estudiemos, yo estudio con usted. Me dice, hermano, está bien. Y comencé, hermano, ¿verdad?, a estudiar con ella de Deuteronomio, en el capítulo 25, 22:5 en adelante. Y cuando, hermano, estoy terminando, ella me dijo, hermano, pero fíjese, me dice que el fulano de tal me dijo que eso era en el pasado y que ahora ya era diferente, porque Dios no busca vestidura sino que el corazón. Y le digo, pero ¿dónde está el deseo de cambiar su vestidura? Es en el corazón. Entonces el corazón es el que está el deseo, entonces su corazón está en problema. Así es. Y me dijo, hermano, no sé qué hacer. Aquí le digo, tiene dos opciones. Escucha la voz del predicador que dice usted, o escucha la voz de Dios en su palabra. Amén. Ella me dijo, hermano, yo sé que el hermano Dios lo usa y Dios lo usa muy poderosamente. Voy con el hermano. Hermano, quiero decirle que da pesar, hermano, la actitud de muchos cristianos hoy en día. Así es. Amén. Se ha perdido, hermano, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Al principio, ¿sabe que en cierta ocasión, hermano, una hermana llegó a la iglesia y a mi esposa le contó algo? Le voy a contar, ¿verdad? Para que usted vea, hermano, ¿verdad? Cuando hay descuido de la palabra del Señor. Dice, ella es maestra, hermano, ¿verdad? Y casi no le queda tiempo, ¿verdad? Seguro estudiando. Usted será que nos falta el tiempito para estudiar. Y dice, hermano, ¿verdad? Que llegó un momento cuando iba para el culto, y dice que corriendo llegó, hermanos, al cofre o a la gaveta, sacó la Biblia
se la lleva y cuando hermano va a la iglesia, dice, ¿verdad? Que ella quiere abrir la Biblia y se le aparece una cucaracha y... Se quiera porque la cucaracha estaba en la Biblia. Y luego la volteaba a ver otra vez la palabra del Señor, quería abrir la Biblia y entonces donde la abría la Biblia miraba y entonces tapaba que no se vea. Y sabe que para más, hermano, ¿verdad? Terminar, dice, ¿verdad? Que le dice una hermana de la iglesia, hermana, por favor, présteme su Biblia. Y ella no quería prestársela porque ella sabía lo que estaba, pero al insistir, se la presta y cuando se la da, la hermana viene y abre la Biblia y la cucaracha sale y dice a la niña, no, la cucaracha, hermano, la cucaracha en la Biblia. Dice, hermano, ¿verdad? Que ella se sintió avergonzada. Tremendamente, hermano. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no. No hay tiempo, hermano. Y entonces, hermano, la vida, ¿verdad? De ella es muy descuidada, prácticamente. Entonces, hermano, es necesario, hermano, ¿verdad? Tener la palabra del Señor. No importa que esté un poco allí de uso, ¿verdad? Lo importante, hermano, es usar la palabra del Señor. En esta, hermano, mañana es una bendición poder, hermano, ¿verdad? Compartir, hermano, con ustedes. Entonces, cuando alguien, hermano, está dormido, está, hermano, ¿verdad? Desconociendo lo que está pasando. Hay veces que hay gente que llega a los cultos y dice, yo no sentí nada en el culto. ¿Qué está pasando, hermano? Ay, ese mensaje de ese pastor, ¿qué pastor más aburrido? ¿Qué pasó? Vino al culto, no se dio cuenta, no saboreó nada, está dormido. Amén. Así es. Había una hermana allá que se llamaba Marixa, hermano, ¿verdad? Oiga bien, y un día me levanto, hermano, como es a las 11 de la noche, ¿verdad? Porque ya tenía, hermano, antes de ser, hermano, ¿verdad? Pastor, antes, hermano, de estar en el ministerio, yo trabajaba en la molienda. Tal vez ustedes no han oído eso. Está, ¿verdad? Así, esta base acá, está el trapiche aquí, el trapiche tiene 1, 2 y 3 cosas redondas que pasan y entonces la caña se mete y aquí arriba está una voladora, le dicen a eso, y va un palo para abajo y entonces los bueyes se ponen a la par y se ponen medio el yugo y ellos comienzan a dar vuelta. Entonces yo tenía que levantarme a las 12, 11, casi todos los días, hasta el siguiente día porque era el momento más vial, por lo que era más fresco. Y estaba ahí, hermano, ¿verdad? Y de repente yo vi en un lavandero una persona lavando. Y voy, hermano, y veo, y es la muchacha de la casa, y estaba, y le digo, Marixa, Marixa, Marixa. Y ella lavando allí, hermano, sin tocar el agua, solo allí, lavando. Le digo, Marixa, Marixa. Hermano, y fíjense que cuando voy, le digo, voy donde la hermana, y yo a decirle qué está pasando con esta mujer. Hermano, ¿verdad? Entonces me voy con la hermana y le digo, hermana Cendita, se llamaba la hermana. Fíjese, digo, que Marixa está allá afuera y no me responde. Ah, hermano, me dice que es sanámbula. Es sanámbula. Entonces, y le digo, ¿y cómo va a ser para despertarla? Y andaba en su camisón de dormir. Entonces me dice, yo voy a ir, hermano, vamos a ir. Cada una pucha de agua a la hermana y le dice, pero duro, Marixa. Se la lleva, hermano, para adentro. Y allá, entonces al siguiente día le digo, Marixa, ¿y qué pasó anoche? ¿Tenía una maleta de ropa lavando allí? No, me dice. Yo no tenía nada, eso es. Dice que no estás inventando. ¿Sí es cierto? Sí, hermano, estaba dormida, estaba haciendo las cosas y no sabía qué es lo que estaba haciendo. Hermano, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos sabiendo lo que estamos haciendo? Aleluya. Señor, ¿verdad? No voy a hacer, hermano, que después nos pregunten qué fue la enseñanza, qué fue el canto que cantamos. No sé, se me olvidó. O tal vez, hermano, cuando llegó el momento de aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, tal vez nos habló, cuando llegamos a nos olvidó y comenzamos a hacer lo mismo porque como estamos dormidos, Amén. no pusimos en práctica
principio de su palabra. Entonces la segunda parte del versículo es muerte espiritual. El estado espiritual muerto, hermano, significa estar privado de razonamiento. No razona, no entiende nada. Hermano, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 2, 1, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Los delitos, hermanos, sugieren los deseos de la carne y el pecado nos designa los pensamientos de la mente. ¿Qué dice Efesios 2.2? Leamos, hermanos, para terminar en esta mañana con esto. Efesios 2.2. Vamos a leer, si quiere, desde el 1 al 2, podemos leerlo en esta mañana. 2. Dice su palabra así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios bendiga su palabra, hermanos, ¿verdad? En esta mañana encontramos, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? De que, hermanos, la Biblia nos dice, ¿verdad? En el versículo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, si necesitamos en esta mañana, ¿verdad? Que el Señor, hermano, alumbre ciertas partes de nuestra vida, es el momento, hermano, ¿verdad? Dios está con nosotros y nos ha bendecido. Hemos estado bendecidos, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha estado diciendo. Dios ha estado usando a mi hermano, ¿verdad? Y hermano, es una bendición, ¿verdad? Que su palabra, ella nunca regresa vacía, ella siempre viene para la bendición de nuestra vida. Amén. Bien, hermano, en esta mañana y lloramos. Si entre nosotros hubiera alguien que necesita del Señor, pues verdad, aquí está, hermano, el Señor para darle fuerza y para ayudar su vida. Padre.